Hola, qué bueno estar aquí con ustedes en esta tercera parte de Batalla Invisible. A veces noto que muchos creyentes y muchas personas que quieren crecer en su relación con Dios son completamente ignorantes de la batalla invisible, de la lucha espiritual. Y eso los lleva a caminar descuidadamente por la vida y no comprenden por qué una y otra vez están siendo limitados, inclusive derrotados en cuanto a esto de alcanzar el propósito de Dios, vivir dentro de la voluntad de Dios para su vida, para sus relaciones, inclusive en su familia o en el llamado que tiene para servir a otros de parte de Dios. Hablábamos la semana pasada acerca de que el enemigo puede hacerte cautivo si le das cabida. Y puedes darle cabida con falsificaciones espirituales. La búsqueda de poder y conocimiento lejos de Dios, lejos de su palabra que nos enseña, que nos guía, que es la base para nuestra fe, que es la base para nuestra conducta alineada con la voluntad de Dios. Falsificaciones espirituales que tienen que ver con confusión. La confusión típica, por ejemplo, de las sectas, de las religiones falsas, del espiritismo, del ocultismo. Otro es engaño y autoengaño. Cuando, por ejemplo, me permito, abro mi mente a engaños del mundo, este sistema alejado de Dios, donde se le da más valor, por ejemplo, a lo material que a lo espiritual, a lo momentáneo que a lo eterno, a los logros que a las relaciones más importantes, por ejemplo, tus hijos, el hogar, a la cultura, antes que a Cristo. Y a veces estoy abierto a ese tipo de engaños. Estoy abierto a autoengaños en mi mente, esos que vienen de heridas, ¿sabes? Heridas que se ligan a lo que me digo a mí mismo, a la forma como me veo a mí mismo. Resentimiento. Sí, abrazar el rencor como una forma, como si fuese un escudo para protegerme de más daño. Como si fuese un veneno que guardo para vertirlo sobre el otro, pero ese veneno me está haciendo daño a mí. La rebeldía, esa actitud crítica, de juicio constante en contra de figuras que Dios ha colocado como autoridad en nuestras vidas. Eso, por cierto, comienza en la relación con nuestros padres. Luego, orgullo. El creer que puedo bastarme a mí mismo, que no necesito de los demás. La arrogancia de no escuchar al otro, de no reconocer mis faltas, de no buscar ayuda. El pecado habitual. Eso que comienzo a hacer, eso que me aleja de Dios, esa búsqueda de satisfacer necesidades por mi propia cuenta y de una manera que es contraria a lo que Dios me enseña para satisfacer mis necesidades reales. Por ejemplo, conflictos en el matrimonio. Y un hombre pretende escapar de estos conflictos y aliviarse de ellos en una relación de adulterio.
¿Saben cómo comienza? Al principio son solo conversaciones, virtuales o reales, que generan una cierta forma de placer. Y comienzo a irme por allí y eso se convierte en pecados habituales. Y luego patrones familiares de maldad. ¿Has observado seriamente qué patrones en tu familia son patrones destructivos y contrarios a la voluntad de Dios para ti? Muchas veces no hacemos una revisión seria de eso, aquello con lo que debo romper. Y los pecados de mis padres se convierten en mis pecados. Y los tropiezos de ellos se convierten en mis tropiezos. Porque fui ignorante, fui descuidado en ese sentido. Así que aquí tú tienes estrategias que el enemigo utiliza para hacerte cautivo si le das cabida. Pero hagámonos esta pregunta: ¿qué sucede en tu interior cuando no resuelves un conflicto personal o espiritual, un pecado, el hecho de actuar de espaldas a Dios por tu propia cuenta, independientemente de Él, o una herida emocional? Por ejemplo, de rechazo, de abandono. ¿Qué sucede? A veces no nos damos cuenta, pero estos asuntos irresueltos, conflictos personales y espirituales, pecados y heridas emocionales, si no los resuelvo inmediatamente, caminando con la guía de Dios, esa guía que viene de su palabra, que viene de su Espíritu Santo, esa guía que viene en mi relación con otros creyentes que pueden escuchar a Dios a mi favor para acompañarme. Esto se convierte en una grieta en mi sistema de defensa espiritual. Cuando no resolvemos con inmediatez, entonces abrimos grietas o brechas al rencor, a la indiferencia o a la autosuficiencia. Cuando no lo resolvemos inmediatamente, entonces estoy creando una grieta en mi sistema de defensa espiritual. Vamos a decirlo de esta manera: en mi muralla de defensa. Y eso es precisamente el comienzo de mi destrucción. Ahora, no tiene que ser así, ¿no es cierto? No tiene que ser así. Pero lo he observado una y otra vez en mi propia vida, en la vida de otros. Esas cosas que yo no resolví inmediatamente, esas cosas que yo no traté inmediatamente, muchas veces tiene que ver con una herida y ahora estoy resentido. Eso me ha pasado a mí. Y ese resentimiento me lleva a vengarme, no abiertamente, pero sí con una forma de violencia silente, de agresión pasiva, poner mala cara, aislarme. ¿Se dan cuenta? Eso te ha pasado a ti, me ha ocurrido a mí. Recuerda, el punto es este: conflictos personales o espirituales, pecados
o heridas emocionales que yo no resuelvo inmediatamente se convierten en una brecha, en una grieta. En ese lugar donde Dios me coloca para defensa espiritual. Y voy a dar algunos ejemplos. Situaciones que podrían traer consecuencias. El duelo negado. Cuando tú vives una pérdida, es muy importante que reconozcas tu dolor, que lo traigas delante de Dios, que te permita ser acompañado por otras personas. Una mujer sufre por la ruptura de su matrimonio, lo que termina en divorcio. Y sin embargo, lo que se dice a sí misma es felizmente divorciada. ¿Y sabes qué pasa con eso? Ella no resuelve la herida de abandono y rechazo que experimenta. Y por allí hay una grieta en su sistema de defensa espiritual. O la ofensa entre amigos no perdonada. Y te sientes ofendido. Sientes que esa persona de una u otra manera te traicionó. Y sabes, la traición es una cosa muy difícil, pero no lo manejas, no lo hablas. Y te llenas de resentimiento. Y recuerda, el resentimiento es algo que te afecta por la herida que otra persona causó, pero el resentimiento luego se va, es una onda expansiva y ahora tienes malas actitudes y ahora pareciera que estás tratando de cobrarle a otros lo que alguien más te hizo. Si no lo resuelves. O el liderazgo bajo estrés no resuelto. ¿Cómo es esto? Cuando tú lideras, vas a estar en situaciones que son difíciles de resolver. Y entonces comienzas a llenarte de estas cargas. Comienzas a ser afectado porque muchas cosas no resultan como tú las esperabas. O ofensa laboral reprimida en el sitio de trabajo. ¿Cuántos conflictos hay en el sitio de trabajo? Y hombres y mujeres que están en ese crecimiento, o por lo menos desean crecer en su relación con Dios, reflejándolo en su relación con otros, en su sitio laboral, comienzan no a reflejar al Señor de su vida, sino a reflejar su propio ego, actuar con egoísmo en el sitio laboral. ¿Sabes por qué? Porque hay ofensas que se han reprimido. Y ustedes recuerdan estas estrategias de las que antes hablaba. Entonces aparece el engaño y el autoengaño, y aparece el resentimiento, y actúas con orgullo, y hay rebelión en tu vida, y tú comienzas a experimentar tropiezos y derrotas en tu vida espiritual y no entiendes por qué. Y hay salidas inadecuadas que se convierten en pecados habituales y no entiendes por qué. Y quieres retroceder, pero no se trata de que retrocedas frente al pecado, se trata de que la grieta se ha abierto y a través de esas grietas comienzan a filtrarse muchas cosas que te hacen daño. O quizás una herida de la crítica familiar. Eso que sufriste en la infancia o en la adolescencia y no lo resuelves. O la negación de un hábito pecaminoso. La negación de un hábito pecaminoso.
Escuchaba a un hombre, él es un consejero espiritual que trabaja con el asunto de la adicción a la pornografía, la opresión por la pornografía. Y él decía, si los hombres en este tiempo no son conscientes y no se mantienen en una posición activa de defensa frente a la avalancha de pornografía que estamos recibiendo, van a sucumbir. Y entonces, algunas imágenes, darte ciertos permisos, se convierten en un pecado que no resuelves, y ahí la brecha que se abre en ese sistema de defensa, en esa muralla que Dios levanta para ti. Dios nos advierte a ser rápidos en resolver cada conflicto, herida o pecado. ¿Por qué? Porque toda demora abre grietas que dan al diablo oportunidad para actuar en tu vida y levantar fortalezas malignas. Entonces, esto que son pecados, que son heridas en tu vida, esto que representan conflictos personales y espirituales que no resuelves, abren una brecha. Pero mientras no cierres esa brecha, ¿sabes lo que está ocurriendo? Esto se convierte en fortalezas malignas. Y vamos a pensar, una fortaleza es como un castillo. En la antigüedad una fortaleza era como un castillo. Pero ¿sabes para qué servía? ¿Sabes una fortaleza maligna? ¿Sabes la imagen que nos da? Es un castillo donde ahora te encuentras atrapado, donde ahora te encuentras apresado, donde ahora tu libertad espiritual ha sido limitada. Y vuelvo y digo, no tiene que ser así. Jesús dijo, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. La libertad es tu derecho como hijo de Dios. Por eso se te han dado las armas espirituales, la armadura del Espíritu. Pero necesitamos estar despiertos y activos. Y dice el apóstol Pablo, y lo veíamos al abrir esta serie, pónganse, usen, pónganse, usen, levanten. ¿Te das cuenta? En Efesios 4, 25 y 27 se nos muestra esta inmediatez. Por eso estar despiertos y activos, porque estamos en una batalla invisible. Tenemos todo lo que necesitamos para vencer, pero necesitamos actuar con eso que se nos ha dado. Así que dejen de decir mentiras. Eso es estar despiertos y activos. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Eso es estar activos, la conciencia de que soy uno contigo, porque soy uno con el Señor de mi vida. Así que no voy a mentir,
No voy a mentirte a ti. No voy a mentir acerca de mi propia vida. Yo soy hijo de luz. Por lo tanto, voy a caminar en luz. Cuando miento, me desconecto de mi relación con Dios y contigo. Y eso me hace vulnerable. Mentirle a mi esposa, yo soy tentado a mentirle a Aura para evitar ciertos choques, ¿no es cierto? Pero mentirle a ella me lleva a desconectarme de ella y desconectarme del Señor, ¿no es cierto? Y mira lo que dice entonces: vamos, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Despiertos y activos. Sabes, cuando yo experimento enojo, es normal experimentar enojo. No está diciendo que no nos vamos a enojar. Está diciendo ten cuidado. Cuando te enojas, sabes, cuando me enojo, fácilmente soy movido a actuar por impulso, a decir cosas por impulso. ¿Te ha pasado? Con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros en el camino de la fe, con esos hermanos que Dios me da. Entonces, Pablo está diciendo a los creyentes efesios: hey, tengan cuidado con esto. No pequen al dejar que el enojo los controle. Y mira la clave que da: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Está diciendo, debes actuar inmediatamente, debes resolver esto inmediatamente. Así que si estoy enojado, lo primero, para no actuar con impulso, para no pecar dejando que el enojo me controle, debería ser tomar aire. ¿Entienden eso? Salir y respirar un poco. Y posiblemente en ese momento hablar con Dios sobre el asunto. Sobre eso que yo siento que es injusto, que es abusivo de parte de la otra persona. Sobre eso que me está frustrando. Por cierto, muchas de mis frustraciones se deben a mi propio egoísmo, no al otro. Se debe a que no estoy consiguiendo lo que yo quiero, lo que yo digo, que las cosas no están resultando a mi manera. Quizás no hay nada de injusticia en eso, sino un pensamiento cargado de egoísmo. Cuando voy delante de Dios, Él me ayuda a ver. Inclusive, puedo conversar con esa persona que Dios trae a mi vida como discipulador, como mentor, como consejero espiritual. Generalmente cuando lo hago, puedo regresar a la persona y tener una conversación, ya no por impulso, ya no buscando herir a la persona. Me hiciste sentir mal, ahora te hago sentir mal a ti. Ya no de esa manera, sino para edificar la relación. Ahora,
No permitas que el sol se ponga mientras aún permanecen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Te das cuenta? Mira la relación. Aquí hay un conflicto que puede abrir una brecha y que da lugar ¿a quién? Al diablo. Este término diablo es interesante, pero está asociado con engaño. Engaño. Mira lo serio que es esto. Vayamos al Antiguo Testamento. Escuchemos desde el pasado la voz de un profeta que habla de parte de Dios. Se llama Ezequiel. Y en su libro, en el capítulo 22, versículos 30 y 31, Dios dice estas palabras. Dios habla a través del profeta. Y eso es lo que dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Está diciendo, la justicia es una barrera de protección. Cuando actuamos con justicia, levantamos una barrera de protección es hablando de una nación. La nación de Israel en la antigüedad. Pero hoy, gracias a la obra de Jesús, de Cristo, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, tú y yo somos adoptados por Dios a través de Jesús para ser parte de su pueblo. Ahora, hablando, está diciendo, mira, alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla. Y allí Dios está diciendo, esta es mi voluntad. Alguien que cierre esa brecha. Cada brecha que se abre en esa barrera de protección, en esa barrera de defensa que yo mismo les doy. Por ejemplo, en el caso de la justicia, se actuó con engaño, se actuó con malicia. Si no hago lo correcto, y eso ocurre en una nación. Cuando, por ejemplo, en una nación las autoridades usan el sistema de justicia no para castigar al que hace lo malo. El sistema de justicia debe castigar al que hace lo malo y debe premiar a quien hace lo que es correcto. Pero cuando en una nación el sistema de justicia se usa para castigar inclusive al que defiende lo que es correcto, se abre una grieta inmensa en esa muralla y más maldad comienza a crecer en esa nación. Entonces dice, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Y esas palabras son duras de parte de Dios. Pero Él está diciendo, me indigna que permitan que la injusticia se convierta en parte de sus vidas. Es una indignación justa. Y está diciendo, yo voy a traer y a permitir consecuencias que los hagan despertar. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de
de reconstruir la muralla en tu propia vida. La muralla de justicia en tu propia vida. ¿Sabes? Justicia, hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es una defensa para tu vida. ¿Qué pasa recuerda, conflictos, heridas, pecados, abren una grieta en tu propia vida, en tu propia muralla, en ese sistema de defensa que Dios te da? ¿Qué pasa si no actúas con prontitud? ¿Recuerdas lo que dije? Estás dando lugar a que el mal, y el mal personificado, entre en tu vida y finalmente quedes atrapado en una fortaleza de esclavitud. Ahora, como eres hijo de Dios, Dios debería enojarse, sentir esa indignación justa, pero al ser hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita tu vida. ¿Sabes lo que ocurre? Con el Espíritu Santo dentro de ti, se entristece, porque así como la justa indignación de Dios contra el pecado de una sociedad, se trata de que Dios ve cómo el pecado va a destruir a esa nación. Ahora el Espíritu Santo en ti se entristece porque te ama y sabe que esa grieta que no está cerrando va a terminar esclavizándote. Una brecha no resuelta con el tiempo se convierte en una fortaleza. Lo he visto una y otra vez. Me resulta tan doloroso ver hombres y mujeres que han llevado una doble vida por 3 años hasta que todo sale a la luz, produciendo dolor en su esposa, en sus hijos, en ellos mismos. Necesitamos levantarnos. ¿Recuerdas? Despiertos y activos, tomando las armas de Dios, tomando la armadura del Espíritu, levantando el escudo de la fe, usando la espada de la palabra de Dios y la oración individual y mucho más poderosa, 2 o 3 reunidos, 2 o 3 por cualquier cosa que pidieran. En 2 Corintios 10, 4 y 5, el apóstol Pablo nos muestra una idea similar. Él dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que cuando viene ese razonamiento que es contrario al mensaje de Dios, a su sabiduría, a su guía para nosotros, nosotros usamos las armas poderosas de Dios. Vamos a derribar estas fortalezas. Recuerda, estas fortalezas en realidad vienen a ser como cárceles opresivas. Vienen a ser creencias limitantes. Sí, creencias que limitan tu victoria espiritual, que limitan tu caminar en el propósito y la voluntad de Dios para ti. Y dice: y para destruir argumentos falsos. Y esto es muy importante.
hay argumentos que vienen para continuar en el pecado o para mantenerte en él. Sabes, a veces son argumentos de culpa, argumentos de condenación, argumentos de vergüenza que te impiden reconocer, confesar, que te impiden perdonar o recibir el perdón de Dios, que te impiden renunciar o dejar eso. Y no se trata de negociar con esos argumentos falsos, se trata de destruirlos. Destruirlos. Algunos, en medio del error, en medio del engaño y el autoengaño, en medio de su orgullo, de su resentimiento al cual se aferran, como si fuese su defensa. En medio de estos pecados habituales, ¿sabes qué hacen? Están razonando con esos argumentos, están negociando con esos argumentos, están tratando de redefinir estos argumentos. No se trata de eso, se trata de destruirlos. Si no los destruyes, ellos te destruirán a ti. Y muchas veces yo necesito levantarme. Y frente a estos argumentos contrarios a la verdad de Dios, necesito decirles, no vas a destruir mi relación con Dios. Lo maravilloso es que nada puede separarme del amor de Dios. Nada puede separarme del amor de Dios. Pero hay cosas que afectan mi relación con Él. ¿Entiendes eso? Yo voy a ser el padre de mis hijos, hagan lo que hagan. Mi vínculo con ellos no se rompe. Seguiré siendo su padre. Y he decidido amarlos incondicionalmente. Este es el amor de Dios. El asunto es que cuando mis hijos me mienten, o cuando hacen cosas que destruyen su propia vida, me entristezco, me indigno en relación con esas cosas y de una u otra manera mi confianza en ellos se ve afectada. Puedo seguir amándolos, pero mi confianza es afectada. Dios seguirá amándote, pero tu relación de confianza con Él se ve afectada, recuerda, debido a pecados, heridas, conflictos personales y espirituales que no resuelves porque eso te aleja de Él. Es como caminar a sus espaldas. Es como escuchar su voz, pero no volver tu rostro hacia Él. A veces necesito decir a estos argumentos, no vas a afectar mi relación con Él, con Dios. No vas a dañar a mi familia. No vas a destruir mi futuro, alejándome de la voluntad de Dios para mí. Necesito levantarme firme. Por eso dice, destruimos toda arrogancia que impide que la gente reconozca a Dios, conozca a Dios. Y a veces esa arrogancia está en mí mismo. Mi arrogancia me impide conocer a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aplícalo ahora a ti. Aplícalo ahora a ti mismo. Vamos a decirlo de forma personal. Así que yo voy a destruir toda arrogancia en mi propia vida que me impide que conozca más y más a Dios. Así que yo voy a capturar cada pensamiento rebelde en mi propia mente y voy a abrazar la enseñanza que me lleva a obedecer a Cristo.
Voy a abrazar eso que Él me enseña para confiar en Él, para confiar en sus promesas, para depender de Él, del poder de su Espíritu en mí, de su obra en mí, y para obedecerle finalmente, cueste lo que cueste. Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Dónde están tus fortalezas? Estoy hablando de fortalezas opresivas. ¿Has experimentado fortalezas de opresión? ¿Dónde están? Y ahí entonces repasamos cómo pueden mostrarse. ¿Hay falsificación espiritual en tu vida? Yo voy a dar un ejemplo de eso. Una vez estábamos aquí, en una actividad durante el día, y una mujer cayó ahí debajo en el espacio debajo de la mezanina, gritando y revolcándose, ¿sabes?, en el piso. Y a mí me asombró que creyentes salieran corriendo aterrorizados. Así que caminé hasta donde estaba la mujer y silencié todo espíritu de engaño que la oprimía. Pregunté su nombre y la llamé por su nombre. Y luego ella se levantó. La llevamos a la oficina y entramos en un proceso para que ella tomara su libertad en Cristo. Pero luego cuando pregunté a algunas personas por qué habían corrido, miren lo que me dijeron. Algunos me dijeron, es que yo veo películas de terror. Y eso trajo a mi mente películas, esas escenas donde alguien es demonizado, controlado por un espíritu del mal. Y sentí mucho miedo. ¿Saben que eso que está dominando a ese creyente es una falsificación espiritual? Y viene a la iglesia y lee la Biblia, pero tiene una falsificación espiritual en su cabeza. Gente que viene del mundo del espiritismo y sigue interpretando las escrituras según lo que aprendió allá. Y esa es una fortaleza. Porque lo oprime, limita el que él experimente la voluntad de Dios para él. ¿Dónde están tus fortalezas? Otras personas podrían ayudarte. ¿En engaños y autoengaños? ¿En resentimiento? ¿En orgullo? ¿En rebelión? Siempre crítico, siempre a la defensiva, con autoridades que Dios está colocando a tu lado para protegerte, para guiarte. En patrones de maldad familiares y estás repitiendo cosas que tus padres hicieron, que tu abuelo, en actitudes, en comportamientos. ¿Acaso el Señor no te ha dado una nueva vida para caminar en una dirección diferente? Identifica entonces creencias o hábitos que te impiden conocer más a Dios. Vamos, este es el trabajo para estar despiertos y activos. Luego, cada vez que un temor o crítica infundada surja, hazte la pregunta: ¿esto está alineado con la verdad de Cristo? Si no, reemplázalo con una declaración bíblica. Usar la espada del Espíritu, parte de la armadura que Dios te da. Cualquier argumento contrario en tu mente, debes destruirlo, confrontarlo.
Esa es la tarea para esta semana. ¿Estás listo para hacerla? Mira, no dejes que pase esta noche sin comenzar a hacerla. Si no, viniste, escuchaste, te fuiste y se olvidó todo. Se te olvidó todo. Por eso hay personas que, hey, ¿cómo estuvo la reunión de la iglesia? Ah, estuvo maravillosa. ¿Y de qué hablaron? A ver, no me acuerdo. Yo sé que estuvo muy bueno. Porque no ponen en práctica. Esta semana, cierra tu brecha, identifica un conflicto pendiente y da el primer paso para reconciliarte hoy con el Señor. Para reconciliarte con esa persona con quien has entrado en conflicto. Desmantela tu fortaleza. Anota una creencia de autoengaño, y sométela a Cristo con un versículo de Efesios 4. Así que mira la tarea. La tarea requiere que leamos el capítulo 4 de la carta que Pablo envía a los creyentes en Éfeso. Efesios 4. Vas a leerlo. Y vamos más allá. Refuerza tu corazón. Memoriza Efesios 4, 26 y 27. Anota eso. ¿Qué es lo que voy a memorizar? Efesios 4, 26 y 27. Y programa una alarma diaria para orar por relaciones sanas. Porque recuerda, muchas de esas grietas se abren debido a conflictos con otras personas que no resuelves haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Esta es la batalla invisible. Vamos a estar de pie. Quiero preguntarte, ¿realmente estás despierto ante esta batalla? ¿Realmente eres consciente cada día? ¿Realmente estás activo para tomar las armas espirituales? ¿Para tomar la armadura de Dios? ¿Para usar el escudo de la fe? ¿Para usar la palabra como una espada? ¿Para orar haciendo oraciones que te lleven a destruir argumentos? Del Señor es la victoria. En realidad, la victoria ya ha sido asegurada en los cielos. Es tiempo de que la hagas efectiva aquí en la tierra, en tu propia vida, en tu diario andar. Señor, gracias. Gracias te damos por hablar a nuestra vida. Gracias te damos por hablar a nuestro corazón. Gracias, porque hoy estás despertándonos, porque hoy estás moviéndonos. Hoy escuchamos tu voz. Estoy buscando a alguien que se coloque en la brecha, que cierre la grieta. Queremos que cuando nos veas, digas: lo he encontrado, lo he encontrado. He encontrado a alguien que está cerrando toda grieta de engaño espiritual.
de falsedad espiritual, toda grieta de autoengaño, toda grieta de resentimiento. He encontrado hombres y mujeres que están cerrando grietas de rebelión. He encontrado hombres y mujeres que están cerrando grietas de orgullo, de autosuficiencia. He encontrado hombres y mujeres que están cerrando grietas de pecados habituales, caminando en la luz. He encontrado hombres y mujeres que han cerrado grietas de pecados, de patrones pecaminosos familiares. Y ellos caminan en mi victoria. Y ellos han vencido porque yo he asegurado su victoria en los cielos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.